Cariño. Los musulmanes dicen cada cosa. Pause. De verdad. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Es Alá un padre en algún sentido? Metafóricamente se puede decir. Metafóricamente es un... ¿De qué manera? Metafóricamente, ¿cómo? ¿Cómo? En el sentido de que un padre es una fuente, una guía y un protector. En Vale. ese tipo de sentido. De acuerdo, genial. Entonces podríamos decir que Alá es también metafóricamente una madre, ¿sabes? Porque las madres Se podría decir que sí, la verdad. se podría decir también que metafóricamente que Alá es como una silla en este sentido, de la misma manera en que las sillas te brindan apoyo y te dan una base. Y Alá, él te apoya, él es tu fundamento. Se podría decir metafóricamente que Alá es una silla también. En el sentido de apoyo, o sea, mientras sea metafóricamente no estés adorando una silla, ¿por qué no? De acuerdo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Hay un sentido correcto en el que Alá engendró a Jesús? Sí, quiero decir como que sí, engendrar simplemente significa crear, entonces, y no hay esencia, nada de eso. Qué asco. Entonces sí, aceptaríamos ese sentido. Alá es quien engendró a Jesús. Eso es lo que estás diciendo. ¿Es Alá entonces el Padre? Pues yo diría que sí. ¿Acaso Alá es el padre de Jesús? No, Alá es el padre de todas las cosas, como Él es el Ok, lo entendimos. Gracias. poder absoluto. También se puede decir entonces que Alá es la madre de todas las cosas. Entonces, igualmente se podría asumir. Sí, se podría asumir. Sí, de acuerdo. Alá es un padre y una madre. Entonces, para que quede claro, ¿puedes rezarle a Jesús? Sí, podemos rezarle a Jesús, pues es nuestro amado profeta, así que no hay nada de malo en ello. ¿Por qué ustedes no siguen a Jesús, hombre? No necesito seguirlo. Oh, no tienes que seguirlo, está bien. Creo que debes probar objetivamente la autenticidad de la revelación. Vale. No intento. Tienes razón. Lo estoy probando de tu libro. No es objetivo. No es. Muchas gracias. Entonces, ¿quieres decir? Entonces, tu libro es subjetivo, ¿no es una verdad objetiva y absoluta? No, otra vez, de tu libro. Espera. Dilo. No, vuelvo a decirlo. Tu libro, el Corán. El tipo no constituye una verdad objetiva. ¿Es eso correcto? Para ti, es eso, para nada. Así que el profeta Mahoma corrigió estas creencias del pasado. ¿Sí que corrigió a Jesús? Correcto. De acuerdo, entonces Mahoma llegó. Jesús en el pasado tenía una percepción equivocada de Dios y Mahoma vino y corrigió la perspectiva de Jesús sobre Dios. ¿Es eso correcto? Sí, voy a decir que sí, pero ¿puedo decir algo? ¿Puedo preguntarte? ¿Estás de acuerdo en que Jesús crea la vida de la misma forma que lo hizo Alá? Bueno, él creó vida en su propio derecho. Sí. Él creó vida exactamente como lo hizo Alá. ¿No es así? Alá hizo a Adán, Jesús hizo el pájaro. Alá formó a Adán del barro y sopló en él el espíritu de vida. Jesús formó el pájaro del barro y sopló en él el espíritu de vida. Así que, tal como Alá creó a Adán, Jesús creó el pájaro, ¿verdad? De acuerdo. Así que Jesús creó la vida, le dio vida, y tú estás diciendo que él no es Dios. ¿Cuántos creadores tienes entonces? A ver, hombre, la forma en que estás intentando plantear el argumento, hombre, es que solo hay un Dios, pero ¿y dos creadores? ¡Qué maravilla! ¡Seguir a ti! Así es. Y el profeta Mahoma, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, se presenta en este libro y atestigua que él no pronunció esas palabras, que le fueron imputadas, y que él dio testimonio de la venida del Mesías o del profeta Juan. La paz sea con él. ¿Dijiste que corrompieron el Corán para que pareciera que no iba a haber otra revelación? Todas las escrituras están corruptas, sí. ¿Hasta el Corán? Alá nos hace saber en este libro, sí, que el Corán ha sido alterado. Oh, espera, es respetuoso. Espera, ¿hacer qué? Quemar el Corán para eliminarlo. Verbos de Alá. Un segundo. Los Ila no son irrespetuosos. Técnicamente se podría decir que Jesús dio vida, pero fue mediante el poder de Alá. Si entiendes a qué me estoy refiriendo. ¿Cuántos creadores tienen ustedes ahora mismo? Ahora que Jesús recibió el poder divino y creó un pájaro de arcilla y le insufló el aliento de vida. ¿Cuántos creadores de vida pueden decir que tienen en este momento? Oh, sí, aquí tenemos uno más. Entonces, ¿cuántos son? El segundo de ellos, Así que, según ustedes, ¿hay un segundo creador existiendo junto a Alá? ¿Cómo es que entonces pueden seguir considerándose monoteístas? Hay un hadith sahih que claramente menciona que el sol se pone en aguas turbias. Demuéstrame que este verso no tenía la intención de ser alegórico y demuéstrame que el sol no puede ponerse en el agua. Un momento. ¿Te demuestro que el sol no puede ponerse en el agua? Sí. Necesito que me lo pruebes. ¿Qué crees que el sol puede ponerse en el agua? Yo creo en los milagros, yo creo que Alá puede hacer cosas sobrenaturales. Esto no es un fenómeno sobrenatural, es un fenómeno natural lo que Mahoma está diciendo. Él está afirmando que de manera natural el sol se oculta cuando se está poniendo, se sumerge en aguas turbias, ¿no? Y demuéstrame que no se puede. Demuestra que es imposible. ¿Demostrarte que no se puede? Sí, pruébalo. ¿Puedes probarme que no tengo un elefante rosa debajo de mi escritorio ahora mismo?
Hermano, no eres una persona honesta. Gracias por haber venido, amigo. Confía en lo que te he enviado. ¿Qué es eso? El Corán. ¿Qué está haciendo el Corán? Se está confirmando por sí mismo. Pero el Corán está bien, ¿sabes? No puedo seguir. Cuídate mucho, hermano. Sí, absolutamente. En el siglo VII, en la época de Mahoma, Alá, perdón, quien supuestamente está revelando el Corán, les dice a esos judíos, right, ¿por qué están tomando estas cosas solo en parte? Eso está mal. Van a ir al infierno. Necesitan tomarlo por completo en el siglo VII. ¿Qué quería decir eso sobre la Torá? Significa que deberían creer en ello a pesar de que esté corrompido, porque obviamente así fue. Caramba, ¿qué está pasando aquí? ¿En el libro corrompido? De acuerdo. ¿Crees que el Islam es confiable? Sí, en efecto lo creo. ¿Consideras que una religión que ha alterado o corrompido sus textos sagrados puede ser fiable? Tenemos la Torá, el Zabur, los Salmos. Y el Injil, es decir, el Evangelio. Claro. Estas tres escrituras son escrituras islámicas. Y estas escrituras islámicas fueron corrompidas. Por supuesto. Por consiguiente, el Islam no es digno de confianza porque sus textos han sido corrompidos. Yo diría que la religión de ellos no es confiable, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí es confiable, ¿verdad? Pero los seres humanos no lo son. Así que El Islam no es confiable. Dios es digno de confianza. Sí, respondiéndote, dándote conocimiento. ¿Puede alguien tener toda la autoridad en el cielo y en la tierra aparte de Allah? ¿Sí o no? Sí, claro que puede. ¿Y quién es? Entonces, dinos, enséñanos. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el narrador en este verso? ¿Quién es el que habla? ¿Quién está diciendo Shakai Fuyakuma Namna? No lo sé, la verdad. De acuerdo. Amigo, ¿de qué hablas? De acuerdo. ¿Quién le habla a Mahoma en el Corán? Si ¿quién es el que dice Mahoma o eres un gran emusa que fuya como namna? ¿Cómo se supone que cómo se supone que voy a saber? ¡Vaya! Un momento. ¿Qué dices? ¿No sabes quién habla en el Corán? ¿Lo dices en serio? No dejé el Islam, bro. ¿Es posible que el orador se equivoque? ¿Eso es lo que quieres decir? El orador se equivoca porque intentas quitárselo a Alá. Entonces, ¿es posible que alguien... No, lo que pasa es que Entonces, ¿son realmente ciertas estas palabras? Empecemos por ahí. ¿Son verdaderamente ciertas esas palabras? ¿Son verdaderamente ciertas las palabras que dicen? ¿Por qué vienen a ti para ser juzgados cuando ya tienen la Torá? Porque contiene el juicio de Alá. ¿Son realmente ciertas esas palabras? Pues estas son las palabras, son palabras que solo plantean interrogantes. Esas palabras no confirman absolutamente nada. Es verdad. Es correcto decir que la Torá contiene el juicio de Alá. ¿Es eso verdad? No lo es, no es verdad. Es una pregunta, no es una respuesta. ¿Qué? Ay, Dios mío. Sí, y luego otra vez el versículo 4, el versículo 41 es Alá. Es claramente Alá quien dice, oh apóstol. Y él simplemente continúa hablando en el versículo 42, continúa hablando con Mahoma en el versículo 43, sigue hablando con Mahoma. Así que si dices que esto es en realidad otra persona, solo dinos quién es. ¿Es Bob? ¿Es Ibn Masud? ¿Quién es este hombre que habla aquí? No, es que tiene que ser uno de los compañeros. Dime, ¿de qué compañero estamos hablando? ¿De qué compañero? ¿De qué compañero? ¿De qué compañero? Las palabras son incluidas en el Corán sin que se identifique que es un compañero y suena exactamente como si fuera, Alá quien habla. Espera. ¿Se equivocó Jesús al decir que era el Hijo de Dios? Él no se equivoca, pero es algo que antes de la religión islámica, ¿el Corán es diferente? El Corán es la buena noticia, claro que sí. ¿Es el Corán el Evangelio? Sí, léelo. Pues creo, vale, Injo, adelante. ¿Puede Dios tener algún tipo de defecto? Bueno, él es capaz de todo, ¿verdad? Es capaz de todo, pero ¿puede tener algún defecto? Si él es completamente capaz, puede tener lo que quiera, según tú. Él puede tener graves defectos y ser... No, esto es según tú. Sí, porque él es totalmente capaz. Tenemos que hacer... Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, ¿Alá podría tener imperfecciones? ¿No estás de acuerdo con que Jesús es para toda la humanidad? ¿Que él es para toda la humanidad? ¿En qué sentido lo dices? En el sentido de que es porque él y su misión, mi misión, su mensaje, la salvación que trae es para toda la humanidad. Estás diciendo eso basándote en la creencia islámica o en la creencia cristiana, porque él no trajo ninguna salvación, según lo que dices. Pero, de acuerdo. Espera, repítelo. Él no trajo ninguna salvación conforme a las enseñanzas del Islam. Así que... ¿Tú crees que Mahoma trajo la salvación? ¿Mahoma? No creo que él traiga la salvación. Solo pienso que él predicó lo que le ha sido dicho. Qué bien. Acaba de decirse que todo el material coránico, ya fueran copias completas o simples fragmentos, debía ser quemado. Así que los Coranes, sí, copias enteras de los Coranes fueron quemados. ¿De qué me estás hablando? Sí. Así que lo que este hombre quemó eran cosas adicionales que se habían añadido. ¿Eran Coranes? No era el Corán, era adicional. De acuerdo. Así que dice materiales coránicos, copias completas de materiales coránicos. ¿Qué son exactamente copias completas de materiales coránicos? ¿Eso no es el Corán? No se trata del Corán. Lo que se quemó fue el material que se le había añadido.
Está bien, te entiendo. Gracias por haber venido. Hombre, sí, te entiendo. Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Jesús llegó a existir en algún momento del tiempo o existió antes de todos los siglos? Bien, listo. Si te refieres a si llegó a existir, si fue creado de la nada, no. ¿Estaba en el Padre antes de ser engendrado y traído a la existencia? Sí. Eso es lo que los primeros cristianos creían Gracias. Eso significa que siempre existió. Lo aprecio. Si Jesús es el más alto en el sentido de que todas las otras cosas menos el Padre. ¿Jesús es la misma persona que Yahvé? Jesús es Yahvé en un sentido de menor alcance. Sí. Jesús es Yahvé, pero en un sentido más limitado. Por ejemplo, si yo afirmara que se me menciona en el Corán, yo soy, cuando se hace referencia al sello de los profetas, ese soy yo. Se está refiriendo a Abri. ¿Necesitaría yo una base escritural sólida para poder respaldar lo que estoy diciendo? Bueno, la cosa es que Dios puede probar que alguien es un profeta de muchas maneras, no solo con la profecía, por ejemplo, los milagros también. Eso no fue lo que pregunté. Simplemente pregunté, no necesitaría una base bíblica o no bíblica, sino una base escritural para afirmar lo que afirmo sobre ser el sello de los profetas. Si nos basamos en el texto, tengo una afirmación válida basada en el texto, ¿verdad? Bueno, sí, claro, no hay problema. ¿Qué número es 1 por 3? ¿Cuánto es 1 al cubo? 1 por 3, 3, 1. 3. ¿Cuánto es 1 al cubo? Está bien, creo que esto es una locura. ¿Cuánto es 1 al cubo? Es el número 3, hombre. 1 al 3. ¿1 a la tercera potencia es 3? Así es. Como dijiste ahí. Entonces, o Jesús está mintiendo y no lo envía siendo así un mentiroso, o está diciendo la verdad y sí manda al Consolador, a quien tú dices que es Mahoma. O tal vez yo creo que es con la autorización de Dios el descenso. De acuerdo. Entonces, Alá es un socio, tiene un socio con Jesús. ¿Y crees que Jesús es quien envió a Mahoma? Sí, pues dice Jesús recorría toda la región de Galilea enseñando y predicando las buenas nuevas del reino. Eso es el Injil. Lo siento, ¿dónde estaba él? ¿Qué dijiste? Mateo 4:23. No sé el verso, pero ¿dónde predicaba Jesús? Galilea. Bueno, qué bien, de acuerdo. ¿Es pecado influir en que otra persona cometa un pecado? El único que puede hacer esto aparte de Satanás es Dios, y Dios no puede pecar, así que no es pecado si te refieres a Dios. Entendido. A ver, para que me quede esto completamente claro, no es un pecado entonces influenciar a otras personas para que cometan un pecado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿debería yo en este caso apelar a un erudito de la actualidad en lugar de directamente a Alá? ¿Qué? No eres musulmán, así que claro que sí. Pero incluso como cristiano, ¿debería apelar a otra persona que no sea Alá? Espero que lo hagas porque no eres musulmán. ¿Debería? Claro que sí. Tú, lógica, tú sobre todo, deberías. No, deberías, Logic. Y entonces, ¿estás diciendo que yo que sería algo bueno que acudiera a otra persona, que apelara a alguien más en lugar de lo que el propio Alá dice? ¿Debería ir con los eruditos o debería ir con Alá? Sí, ve con los sabios, hombre, ve con los sabios. Así que bueno, todos lo hemos oído aquí por primera vez, ¿verdad, muchachos? Siempre deberíamos seguir a los eruditos en lugar de seguir a Alá. Los eruditos tienen la razón por encima de Alá. ¿Es eso lo correcto? Busco refugio en Alá del maldito Satanás. No digas nada. No pidas perdón ahora ni busques protección en Satán. Él ya te tiene. La Torá, el Injil y el Corán. Todo es el Corán. Eso es el Corán. El Injil y la Torá son el Corán. Presta atención. Esas son todas las escrituras de Alá, ¿verdad? Sí. De acuerdo, y todos ellos se corrompieron. No está corrupto, se contagiaron del virus y ahora tenemos una actualización para el y... Contrajeron un virus. También los corrompes. Hay que anotar eso. La Torá, el Evangelio y el Injil. Me refiero a la Torá, los Salmos y el Evangelio. No es que fueran corrompidos, sino que contrajeron un virus. ¿Sería tu religión digna de confianza si contuviera escrituras sagradas corrompidas? ¿Y por qué no? Claro que sí. No, casa de Israel no quiere decir israelita. ¿Puedes darme un ejemplo donde alguien provenga de la casa de Israel y no sea israelita? Sí, como bien sabes, la casa de Israel está compuesta por las 12 tribus de Jacob, ¿no es cierto? De acuerdo. A ver, entonces, Ismael no se le considera una de las tribus de Jacob. No, mi hermano. ¿No es así? No. ¿Qué te haría Alá a ti si siguieras sus mandatos al pie de la letra perfectamente? ¿Qué te haría él? No, él no dijo, sigue mi mandato perfectamente. Él dijo que si no ibas a cometer pecado. Ahora bien, nosotros no sabemos si el hecho de seguir los mandatos de Alá significa que uno no peca. Él nunca dijo, si sigues sus mandatos a la perfección. Él solo dijo, si no pecas, así que aún puedes seguir el mandato de Alá y, sin embargo, pecar al seguirlo. ¿Puedes afirmar ser el primero y el último y aún así seguir siendo musulmán? ¿No estarías entonces cometiendo shirk?
Depende del contexto. Entendido. De acuerdo. ¿Estaría de acuerdo conmigo en que hay una gran diferencia entre que Alá haga algo y que Mahoma haga algo? No. Ok, sabes, quizás esa no es una gran diferencia. Como la diferencia es La palabra haya puede, en un sentido profundo, significar una revelación divina, una manifestación auténtica y directa de Dios. Pero también puede significar, por ejemplo, que uno recibe una especie de inspiración, como cuando vi a un gato, ¿sabes? Lamer tiernamente a su gatito. Digo, ¿por casualidad tienen ustedes algún manuscrito en existencia de ese Injil? Por supuesto. Y espera, ¿sí? ¿Tienes un manuscrito de eso? Bueno, que si por manuscrito te refieres a una copia física. Sí, eso es precisamente lo que es un manuscrito, una copia escrita a mano. ¿Eso está dentro? Dejaré que John responda a esto y luego hay que seguir. Eso es lo que se encuentra en el hadith, David. Dice, Medina, no al común. no dice la gente del evangelio, eso lo aclara, el Alul Inshil. ¿Hay alguna copia de esta Torah en algún lugar de la que tengas conocimiento? No. De acuerdo, entonces no hay realmente ninguna copia de esta Torah. ¿Cuándo fue que se perdió? ¿Ya estaba perdida para la época de Jesús? Son unos pequeños pergaminos. Si vieron mi presentación, seguían siendo un grupo de creyentes que todavía guardaban fragmentos escondidos en un cuerno alrededor de su cuello, ya saben, fragmentos muy pequeños. Sí. ¿Y tú tienes esto? ¿Tienes estas partes? No, nosotros tenemos hadith auténticos que son inspiración directa de Dios. ¿Qué es el Injil, David? Si a estas alturas no lo sabes, quizás la audiencia pueda decírtelo. Es un libro que fue enviado por Alá a Jesús. Es un libro oral, un audiolibro, un poco como lo que tenemos en Amazon ahora mismo. ¿Es Jesús la palabra desde la fe musulmana? ¿Como musulmán? ¿Crees que Jesús es la palabra de Alá? Los profetas son palabra de Alá. Dijiste que todos los profetas son la palabra de Alá. No, nosotros, la humanidad entera, Alá nos dijo, sé, y así fue que existimos. Así que estás diciendo que todos somos la palabra de Alá. Sí, claro que sí, por supuesto. Cuando Alá dice que si quisiera tener un hijo, podría, tú dices que en realidad no puede. Según esa interpretación, sí. Así que Alá está mintiendo. No, no lo es. Es solo el lenguaje que se usa. No, sí, según el lenguaje que está utilizando, él afirma que podría tener un hijo si así lo deseara. Al revés. Pero según esa interpretación académica, según la interpretación académica, o el otro, o ese lado de la interpretación académica, dicen, bueno, que lo que Alá dice es lo opuesto a lo que acaba de decir. Que cuando dice que si quisiera tener un hijo podría, lo que realmente quiere decir es que es imposible, si quieres. Sí, básicamente expone las afirmaciones de los kufar. Es hermoso. ¿Tú crees que Dios es bueno, verdad? Que nunca ha tenido maldad en su interior. Dios elige ser bueno. Entonces, ¿tiene realmente maldad en él? Si quisiera, podría. No estoy diciendo que él... Vale, él no ha hecho nada malo, es inocente. Tú le quitas la vida a ese hombre, no le permites ir al cielo. Lo borras por completo de la faz de la tierra. ¿Sería eso bueno o malo de hacer? Ya dije que está bien. De acuerdo. Eso corresponde al Sahih Muslim, el número 2749. Juro por aquel en cuya mano se encuentra mi vida. Estas son palabras pronunciadas por Mahoma. Juro por aquel en cuya mano se encuentra mi vida. Si vosotros no llegarais a cometer ningún pecado, si no pecaráis en absoluto. Si hubieras obedecido a Alá a la perfección, si lo hubieras amado perfectamente, si hubieras creído en él, ¿te recompensaría por ello? No, en absoluto. Dice que Alá te eliminaría por completo de la existencia. ¿Cuál de estas cosas dijo Alá de forma eterna? Porque el Corán se supone que es el discurso eterno palabra por palabra de Alá. Y entonces, ¿cuál de las dos dijo? ¿Dijo Alá que es el rey del día del juicio final o dijo que es el señor del día del juicio final? Él es el dueño y señor del día del juicio final. No el rey. Así que Alá no es un rey. Alá no es está por encima de todo eso. Mozi está en un super chat discutiendo. Números 23-19. Jesús dice, Jesús dice que no soy hombre ni hijo de hombre. Así que espera un momento, solo para que quede claro. ¿Estás diciendo que Jesús le está hablando a Números 23? Ateos, así que estás diciendo que Jesús es Dios. Justo. Entonces, los unitarios que afirman que Jesús es el Hijo de Dios y que es una deidad en un sentido inferior, ellos poseen la verdad. ¿Y acaso irán al paraíso según las enseñanzas del Islam? Así es. Estás diciendo que Alá permitió que sus propios textos sagrados fueran corrompidos con la sabiduría de que la gente se enfocara en el Corán más que en los anteriores. Entonces el Corán no habría sido el tema principal de discusión y el Corán se habría sentido un poco celoso de la Torá, el Evangelio y los Salmos. Así que Alá dice, oye, te vamos a hacer la estrella, y para hacerte la estrella voy a tener que permitir que mis propias palabras y mi revelación sean manipulado y degradado para que puedas destacar. Eso es, ¿estás diciendo que esa es la sabiduría de Alá? Sí. Bueno, sí, tu pregunta es si va en contra de lo que dijo Jesús es falso, ¿verdad? Si nuestra religión va en contra de lo que Jesús enseñó. Si tu religión va en contra de la religión de Jesús, esa religión es falsa, ¿no es así? ¿Estás de acuerdo con eso? Pues sí. Bueno, a ver, pues entonces, si estamos asumiendo que la religión de Jesús viene de la Biblia. Hermano, ¿estás de acuerdo con todo esto o no lo estás? Bueno, no. Yo
Los ángeles no se identifican a sí mismos como Dios, pero hay un ángel en particular, un mensajero específico que se identifica a sí mismo como Dios, específicamente como Yahvé, y con eso estás de acuerdo, que los ángeles puedan identificarse a sí mismos como Alá. Sí, porque Dios obviamente los está usando como un... Ok, pero el problema es que los musulmanes creen que Jesús, él es Isa. Eso no es así. Dilo de nuevo. Los musulmanes creen, bueno, ellos creen, la verdad es que están bastante confundidos. Ellos piensan que Jesús es Isa, el hijo de Miriam. ¿Y es eso así de cierto? No, eso no es verdad. A propósito, ¿eres de religión musulmana? Sí lo soy. ¿Qué? Esto es tan increíble que no me lo estoy inventando. Nunca, bajo ninguna circunstancia, saldría con un musulmán.